Apuntes sobre la historia de la corrupción. Un ensayo de Juan Roberto Treviño. Introducción. Podemos situar el inicio de la corrupción en los albores de la civilización, muy especialmente cuando el hombre se agrupa inteligente y sistemáticamente, pasando de hordas nómadas y aldeas y ciudades, dando lugar a múltiples formas de organización social, política y económica, como las naciones y la propiedad privada, y con ello también a valores y conductas relativas a sus actividades comerciales, de gobierno y religiosas, lo que le permite al ser humano no solo comer, vestir y subsistir, sino también satisfacer legítimas aspiraciones como el éxito y la bonanza económica. De estas naturales aspiraciones, difíciles de alcanzar por todos, nace la competencia por recursos económicos, poder y posición social que los propios grupos humanos reglamentan a través de sus gobiernos para evitar guerras, dominaciones mediante los mercados y la política, y discordias que en ocasiones se generan entre individuos y grupos. Los humanos compartimos muchos aspectos de nuestra vida en común, y en nuestro interactuar en la sociedad nos encontramos con este fenómeno que últimamente, tal vez en una pretensión de justificarlo, se ha venido presentando como una predisposición o susceptibilidad genética, lo que significaría que nuestros padres, sin querer o sin poder evitarlo, nos estarían transmitiendo a través de los genes o partículas presentes en los cromosomas sus características de deshonestidad. Con esta tesis dejaríamos a la herencia, es decir, a las generaciones anteriores, la responsabilidad de nuestros actos. Sin embargo, la realidad es que la corrupción no es consustancial a nuestro ser, pues la realizamos con conocimiento y voluntad, es decir, que habiendo tenido la capacidad de elegir, nos decidimos por no cumplir con una exigencia ética fundamental para el logro del bien común, la honestidad, lo que da paso a un fuerte individualismo en el que lo más importante son las conveniencias económicas y políticas, es decir, el predominio de nuestra satisfacción personal, sin importar cómo, sobre los derechos de la colectividad. En apoyo de lo anterior, debemos recordar que, según dice Wikipedia, la enciclopedia libre, el conocimiento no solo incluye el saber qué, saber cómo y saber dónde, sino también el conocer toda la información adquirida gracias a la educación, la experiencia y la comprensión, y que con la voluntad ordenamos conscientemente nuestra conducta. Aunque en la historia de la civilización han evolucionado muchas condiciones y conceptos, existen principios y valores que no deben vulnerarse, pues constituyen elementos esenciales de las relaciones humanas, lo que nos lleva, independientemente de leyes y reglamentos que sancionan a quienes voluntariamente no cumplen con ellos, a la llamada responsabilidad social, y nos compromete a todos en una ética que le da sentido a lo público para llegar al bien común. Los griegos, por ejemplo,
utilizaban el término ética no solo en el sentido de costumbre, de modo de ser, de actuar, sino de una predisposición humana permanente para hacer lo bueno, predisposición que se obtiene como evolución natural al reflexionar sobre los valores individuales y sociales y la licitud de los actos humanos. De ahí las referencias a la mitología griega y al castigo de Zeus que impuso a Prometeo por haber robado el fuego del cielo, entregándoselo a los hombres, y sobre todo el que impuso a la humanidad al destapar la caja de Pandora, hiriéndolos con defectos perniciosos, los vicios, las enfermedades, el deseo sin límite y el amor a la riqueza. Aunque gramaticalmente la corrupción es todo acto tendente a causar un daño, la alteración o un vicio sobre una cosa determinada, en general se le considera como el aprovechamiento indebido de la administración de un patrimonio común, y en particular el gubernamental, como la desviación de los fines de la función pública. Por su parte, el Banco Mundial la define como el abuso del poder público en beneficio propio. Dado que la corrupción no es un estado congénito del hombre, pues hay países donde casi no existe, como Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia, podemos decir que la determinan los modos de vida, su organización política y social, especialmente el grado de libertades civiles, y con que cuentan como la de prensa, uno de los pilares de la denuncia, así como las actitudes y afanes de riqueza de sus políticos, burócratas y empresarios, que considerándose más astutos que el resto de la población al violar la ley, se ven favorecidos económicamente. De una carta de San Pablo, diversos autores citan: raíz de todos los males es la avidez del dinero. De esta forma, independientemente del talento, la eficiencia y la habilidad, el trabajo y la iniciativa individual, las decisiones sobre el reparto del poder y de riquezas han sido influidas a través de la historia, no por una competencia equitativa, no por un anhelo de bienestar general, sino por una forma de vida en que los propios intereses están por encima del crecimiento y la prosperidad de todos. Por todo lo anterior, podemos decir que la corrupción no solo socava las bases de la sociedad misma, pues vulnera la legitimidad de las instituciones públicas al poner en entredicho el derecho a la igualdad y a la justicia, sino que también es responsable en buena medida de muchos de los males que aquejan a numerosos países del orbe, como la pobreza, el hambre, la falta de empleo y los bajos niveles de educación y de salud. Sin embargo, y como ya se ha dicho, quizá lo más importante es que, siendo la corrupción un obstáculo al crecimiento económico y al desarrollo social, a quienes más perjudica es a los pobres, pues son ellos los más expuestos a la extorsión de los servidores públicos, y a quienes más se afecta al haber menos recursos para inversión en infraestructura y programas de bienestar social, especialmente los de educación y salud y vivienda. Pero también nos afecta a cada uno de nosotros cuando, por haber entregado sobornos a los funcionarios, se nos entrega menor calidad en obras tan necesarias como hospitales, presas,
carreteras, calles, plantas de energía eléctrica, puentes y en servicios tan fundamentales como los de agua, drenaje y energía eléctrica. Es de mencionar que, aunque la esencia de la corrupción es la apropiación indebida, válidos del ejercicio del poder de un patrimonio común o particular, para algunos autores existe otra situación que también afecta a la economía y al desarrollo y que ellos llaman corrupción administrativa, que es la ineficiencia deliberada o no deliberada de los funcionarios públicos, que se traduce en mal servicio de la maquinaria administrativa que debe estar siempre al servicio de los ciudadanos. Al abundar en el tema, nos dicen que ese tipo de corrupción que acecha a la administración pública es, a fin de cuentas, el ambiente de incompetencia o mediocridad de quien no es consciente del elevado valor del servicio público, sea cual fuese el cargo que ocupe en la maquinaria administrativa. No podemos dejar de mencionar a la gran aliada de la corrupción, la impunidad, que en Latinoamérica podemos decir que se ha vuelto endémica y que literalmente significa dejar sin castigo, refiriéndonos a ella en cuanto a que no se aplican sanciones estipuladas para quienes transgreden las leyes. Esta práctica cotidiana no solo afecta al conjunto social, sino que pone en entredicho el papel garante que tiene el Estado sobre la equidad y la seguridad, y hace ineficiente o nugatoria la impartición de justicia, con lo que muchos delitos quedan impunes y se propician entre la población claros sentimientos de inseguridad, indefensión y temor. Es la ineficiencia del sistema de justicia, sea penal, civil o administrativa, lo que, junto al desmedido afán de enriquecimiento, explica la impunidad y consecuentemente la corrupción, pues la mejor forma de combatirla es castigando a los corruptos, lo que no se logra porque los ciudadanos evitan señalar o denunciar a los funcionarios, pues además de temer las represalias, conocen los bajos porcentajes de condenas por delitos, es decir, de castigo, en tanto que los delincuentes tienen bien calculada la ausencia de riesgos en sus actividades de soborno, tráfico de influencias, malversación de bienes públicos y otras. Factor importante en este fenómeno es la dependencia del Ministerio Público y de los gobernantes en sus altos niveles federal o estatales, pues al denunciar un acto de corrupción considerado delito, se debe hacer ante esta dependencia, que a fin de cuentas es subordinada de una más alta, pero la misma instancia gubernamental, amén de que al presentar la denuncia el ciudadano se encuentra con que no tiene posibilidad de intervenir directamente en el procedimiento penal, pues solo sería coadyuvante del Ministerio Público. Por último, y en cuanto a los derechos humanos, el término se utiliza para referirse a los violadores y a la imposibilidad de castigarlos, a pesar de que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Para este efecto, en febrero de 2005, la Comisión de Derechos Humanos promulgó una serie de principios para su protección y promoción mediante la lucha contra la impunidad, cuyo primer enunciado establece que
La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto a sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar las víctimas y recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho a conocer la verdad y de tomar las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. Capítulo primero. Primeras manifestaciones. Su génesis. Aunque para algunos católicos, con base en la Biblia, el primer acto de corrupción se produce cuando Eva, tentada por la serpiente, corrompe a Adán, convenciéndolo de que comiera la manzana, es decir, el fruto del árbol del bien y el mal. Aunque ellos sí recibieron un castigo, pues fueron expulsados del paraíso, para nosotros se da después de la última cena en el huerto de Getsemaní o de los Olivos, cuando por 30 monedas con que los sobornaron los sacerdotes, Judas Iscariote entregó a Jesús a sus captores. Sumeria. Sin embargo, desde el punto de vista de la historiografía y de acuerdo con otros autores, el primer acto de corrupción se da en la Baja Mesopotamia, en Sumeria, que es considerada la civilización más antigua del mundo. Se le atribuye la invención de la rueda y los jeroglíficos pictóricos que más tarde se convirtieron en escritura cuneiforme, pues un ensayo sumerio dedicado a la vida de los estudiantes relata que uno de ellos, al regresar a su casa, les platica a sus padres que el maestro le había reclamado y dado unos latigazos. Esa era entonces la costumbre, por faltas, impuntualidad y mala escritura, por lo que los padres lo invitaron a comer. Cuando el maestro llegó, lo sentaron en un sitio de honor, le ofrecieron vino y como regalo lo vistieron con un traje nuevo y le colocaron un anillo de oro. El maestro, agradecido, se dirigió al alumno diciéndole: puesto que no has desdeñado mis palabras, te deseo mucho éxito. Has cumplido bien con tus obligaciones escolares y te has transformado en un hombre de bien. Código de Hammurabi. Vale la pena mencionar que para el año 1760 a.C., el Código de Hammurabi, creado y tallado en un bloque de basalto por orden del rey de Babilonia, y que por unas de las leyes más antiguas que han encontrado y que se exhibe en el Museo del Louvre en París, establecía ya penas para algunas conductas que hoy llamamos corruptas, como la siguiente: si un juez ha juzgado a una causa, pronunciado sentencia y depositado el documento sellado, si a continuación cambia su decisión y se le prueba que cambió su sentencia que había dictado, el juez pagará hasta 12 veces la cuantía de lo que motivó la causa. Además, públicamente se le hará levantar de su asiento de justicia y no volverá más. Nunca podrá sentarse con los jueces
en un proceso. Egipto. Para otros autores, el primer acto de corrupción registrado se dio en el antiguo Egipto, pues durante el reinado de Ramsés III, 1198 a.C. a 1166 a.C., una cadena de administradores del faraón manipulaban las raciones de comida que se entregaban a los obreros que trabajaban en las tumbas de los príncipes y les daban menos cantidad y de menor calidad, como se lee en el siguiente ostracón dirigido al faraón. Comunico a mi Señor que estoy trabajando en las tumbas de los príncipes. Estoy trabajando bien, no soy en absoluto negligente. Comunico a mi Señor que estamos completamente empobrecidos. Se nos ha quitado 1,5 sacos de cebada para darnos 1,5 sacos de basura. Como estas peticiones llegaron a oídos del faraón, los obreros lograron un acuerdo con el visir y el resto de las autoridades, y a raíz de ello se corrigió la situación. Otro relato registrado se da en el reinado de Ramsés IX, 1142 a 1123 a.C. En un papiro se relatan las dificultades por las que atravesó el funcionario del faraón por haber denunciado negocios sucios de otro funcionario que se había asociado con profanadores de tumbas para hacerse de la vista gorda en los robos a las tumbas, de modo que obtenía sustanciales ganancias. La corrupción en China. En sus orígenes, la corrupción dejó huella también en la historia de China, el país más poblado del mundo, pues durante muchos siglos el nepotismo y el soborno estuvieron presentes en la vida cotidiana, tanto en la corte como en la burocracia general del imperio. En apoyo de lo anterior, diversos autores nos dicen que para combatirla en la China antigua se daba a los funcionarios una mesada extra llamada Yang Lien, que significa alimentar la no corrupción. Es de mencionar que durante el Imperio Han, 202 a.C., 220 después de Cristo, y especialmente con los gobernantes Han del oeste, 202 a.C. a 9 después de Cristo, el Imperio chino, en busca de la honestidad y la eficiencia, estableció una división administrativa del país, y por primera vez en la historia se nombraron funcionarios técnicamente seleccionados con base en méritos y experiencia. A la caída de los Han regresaron la corrupción y la desunión del país. En la misma China nació el sistema de inspección general y de supervisión administrativa, que tenía como propósito el control de los emperadores sobre las autoridades locales y el combate a la corrupción mediante la imposición de severos castigos. El sistema evolucionó y llegó a la mayor eficacia durante la dinastía Ming. A pesar de estas medidas, la corrupción no se detuvo, y es de recordar el gran esfuerzo realizado por el pueblo chino al construir y reconstruir entre el siglo V antes de Cristo y el siglo XVI
una de las maravillas del mundo, la Gran Muralla China, con una extensión de más de 6.700 kilómetros para proteger a su pueblo de invasiones extranjeras. Durante muchos años la muralla detuvo numerosas incursiones mongolas hasta que en 1644 el general chino Hu Zhangyi, que la defendía pero que estaba en desacuerdo con la dinastía Chun, abrió la puerta de la muralla, con lo que los mongoles rápidamente derrotaron a los chinos, ocuparon Pekín y se anexaron el imperio. Como dice el escritor Henry Emerson Fosdick, citado por Bala Muhammad en el artículo On Corruption Yet Again, la muralla que parecía inexpugnable fue violada y gracias a que se sobornó a sus guardianes. Capítulo 2. La antigüedad clásica. Grecia. En Grecia hubo también algunos casos, como cuando Solón, 638-558 a.C., uno de los 7 sabios griegos, para enmendar algunos errores económicos cometidos por Dracón, su antecesor, decidió abolir las deudas contraídas hasta ese momento. Y hubo quienes, con cercanía a los altos mandos de la República, se enteraron de la medida antes de que se pusiera en práctica, y de inmediato solicitaron préstamos para comprar tierras. Uno de los casos más sobresalientes de la historia es el de Sócrates, filósofo que vivió en Grecia de 470 a 399 a.C., quien hablaba en mercados y plazas públicas y dudaba de un sistema social y religioso bajo el cual las culpas se perdonaban, dependiendo de la calidad de las ofrendas llevadas a los dioses, de un sistema que privilegiaba a los poderosos y de la cultura dominante de la época. Este filósofo desempeñaba la función de espejo al mostrar los vicios y virtudes de la sociedad y trabajaba por cumplir su misión educadora al defender los principios éticos y políticos contrarios a los grupos de poder. Habiendo cuestionado fuertemente al Estado y la religión, a Sócrates se le acusó injustamente de sofista y corruptor de la juventud. Condenado a muerte, prefirió cumplir la sentencia y rechazó la posibilidad de eludirla con ayuda de algunos amigos. Por su parte, los filósofos Platón y Aristóteles calificaban ya a los gobiernos de buenos o malos, de injustos o injustos, conforme a si gobernaban en beneficio propio o de la sociedad. Platón, que nació en Atenas en el año 427 a.C. y fue discípulo de Sócrates, decía: aquello que más merece el nombre de ser son las ideas. Lo que se encuentra sometido al cambio y a la corrupción está entre el ser y el no ser. Las ideas son únicas, intemporales, necesarias, universales, perfectas. Las ideas se hallan ordenadas entre sí jerárquicamente. En la cima se halla la idea de bien. De ella participan todas las demás y ella misma está más allá del ser. El hombre es su alma, un alma racional.
el hombre debe lograr que sea el alma racional la que gobierne su vida. En la medida en que lo logre, el hombre será virtuoso. La Roma imperial. En cuanto al Imperio Romano, considerado como el de mayor valor y permanencia en la historia de la humanidad, también fue afectado por la corrupción, sosteniendo algunos autores que su caída se debió, entre otras cosas, a la pérdida de las virtudes cívicas tradicionales romanas. Hasta antes de la llegada de Octavio al poder, en la vida pública de Roma florecían, a decir de Paul Bain, la extorsión, la mordida y el tráfico de influencias. Esto se daba desde los ciudadanos y los soldados hasta los funcionarios más cercanos al emperador. Muy importante era estar apoyado por un patrono poderoso o algún notable que pudiera recomendarlos para tal o cual cargo o función pública. Tales favores del patrono se pagaban con otros favores o mediante propinas. En el caso de los dignatarios designados por el emperador, las propinas se pagaban al tesorero. El servicio público era entonces un medio efectivo para enriquecerse rápidamente. Había incluso personas especializadas en realizar dicho comercio de recomendaciones. Todo trámite se realizaba mediante soborno, por pequeño que fuese. Además, hubo emperadores corruptos. Tenemos el caso de Calígula, que llegó al trono al anularse el testamento del anterior emperador Tiberio, alegando que estaba demente al momento de otorgarlo. A decir de algunos historiadores, Calígula hizo acusaciones falsas a senadores y ciudadanos pudientes de la época para multarlos, condenando a algunos a muerte para apoderarse de sus bienes. Asimismo, algunos testamentos de ciudadanos romanos que habían dejado sus bienes a Tiberio fueron modificados por orden de Calígula para que pasaran a su patrimonio. Es de mencionarse que con la expansión territorial de Roma se estableció la figura del procónsul, que era general, administrador y juez supremo de su provincia, y aunque se recuerda a Catón, que administró la provincia de Hispania, es de mencionarse que con la expansión territorial de Roma se estableció la figura del procónsul, que era general, administrador y juez supremo en su provincia, y aunque se recuerda a Catón, que administró la provincia de Hispania Citerior con honestidad y celo ahorrativo, pues recorría a pie la provincia sin ejército y con un solo servidor. La realidad es que la corrupción caracterizó la administración provincial hasta que 23 años antes de Cristo Octavio recibió el título de emperador e intentó restaurar las tradiciones morales del pueblo romano, combatiendo la corrupción y las costumbres licenciosas de la época. A partir de ahí se sucedieron emperadores llamados buenos como Trajano, Adriano y Marco Aurelio, y otros sanguinarios, corruptos y licenciosos como Caracalla,
y Heliogábalo. Vale la pena mencionar que cuando el emperador Cómodo, hijo de Marco Aurelio, fue asesinado en 192, el Senado eligió a Pertinax, hombre virtuoso que pretendía restablecer la legalidad y la moral pública. Sin embargo, la guardia pretoriana lo asesinó y desde su cuartel en Roma declaró que el trono estaba en venta y que lo ocuparía el que más dinero le ofreciera, adjudicándoselo con aprobación del Senado. Y Didio Juliano, que ofreció 5.000 dracmas a cada soldado, Sin embargo, la guardia pretoriana lo asesinó y desde su cuartel en Roma declaró que el trono estaba en venta y que lo ocuparía el que más dinero le ofreciera, adjudicándoselo con aprobación del Senado a Didio Juliano, que ofreció 5.000 dracmas a cada soldado. La Edad Media. Imperio Romano de Oriente. Más adelante, con la caída del Imperio Romano de Occidente, allá por el año 1476, cuando fue depuesto el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, dio inicio a la Edad Media. En esa época floreció el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, al que más adelante se conoció como Imperio Bizantino, donde destaca el reinado de Justiniano, no solo por sus victorias militares, sino por el desarrollo cultural alcanzado. Bajo su impulso destacaron numerosos poetas, educadores, filósofos e historiadores, y una comisión formada y presidida por el propio Justiniano codificó el derecho romano en el Corpus Juris Civilis, uno de los más importantes legados del mundo antiguo. Asimismo, impulsó decididamente las bellas artes, mandando a construir una de las más importantes obras arquitectónicas de la historia, la iglesia de Santa Sofía. Tras 1000 años de existencia, con periodos de esplendor, decadencia y renovación, el Imperio Bizantino terminó cuando, después de un sitio de 2 meses, el 29 de mayo de 1453, Constantinopla, su capital, cayó en manos de los turcos otomanos. En Occidente, la Edad Media se caracterizó por tener una sociedad predominantemente rural, con un modo de producción feudal, surgimiento de pequeñas ciudades-estado y monarquías feudales basadas en relaciones personales de vasallaje. Fue en el siglo XIV cuando llegó a Europa, proveniente de Asia, la peste negra o plaga bubónica, que para 1351 había acabado con casi la tercera parte de la población de ese continente. Como a partir de los edictos de Constantino 313 y Teodosio 1300 y Teodosio I 380, se había implantado el cristianismo como nueva religión oficial, con un impulso tal que la espiritualidad era el centro de la existencia humana. Se redujo sustancialmente la corrupción,
pues se tomaba la vida de Cristo como modelo de imitación. La Alta Edad Media. Sin embargo, poco a poco se fue dando un terrible avasallamiento de los señores poderosos que controlaban a la mayoría de la población, con lo que regresaron al despotismo, las injusticias y la corrupción, lo que se acentuó durante la llamada Alta Edad Media, 1000 a 1453. Ahora, con el crecimiento del poder de las monarquías y el florecimiento del comercio a grandes distancias, fue en esta época cuando se creó el concepto de Estado-nación fuerte, y como en la época del Imperio Romano, sistemáticamente se cobraron impuestos y se dio forma a ejércitos nacionales. Pero fue en la Iglesia Católica donde se dieron los mayores excesos, como la venta del perdón de los pecados a través de la compra de indulgencias, el despotismo y la riqueza del papado y del clero en general. Señores feudales, reyes, dignatarios eclesiásticos disponían de los puestos de la iglesia, poniéndose en venta los obispados y hasta los curatos. En la Divina Comedia, compuesta de alrededor del año 1300, el poeta florentino Dante Alighieri presenta el reino de ultratumba en 3 cánticos: infierno, purgatorio y paraíso, dividiendo al infierno en 9 círculos donde purgan su castigo los condenados de acuerdo a la gravedad de los pecados cometidos. En el octavo están colocados quienes cometieron pecados como fraude o traición, y ahí también están inmersos en brea hirviente los políticos corruptos, pues sabían el mal que habían causado. Las cruzadas. En la misma Edad Media y por casi 200 años, de 1095 a 1291, se realizaron las campañas militares llamadas cruzadas, principalmente contra los musulmanes, declarando como propósito del cristianismo el tomar el control sobre la Tierra Santa, librar a Jerusalén de los turcos que en 1070 ya habían ocupado, y a solicitud del emperador bizantino Alejo I, la protección de los cristianos de Oriente. Aunque muchos de los participantes en las cruzadas lo hacían con verdadero fervor cristiano, atendiendo primero a la idea del Papa Gregorio VIII y después el llamado del Papa Urbano II a luchar contra lo que decían era el enemigo de la religión, el Islam. La realidad es que la Iglesia Católica pretendía la hegemonía sobre las iglesias de Oriente, y los monarcas, nobles y caballeros, ávidos de tierras por el fuerte crecimiento de la población europea, participaban para lograr el control del comercio en esa región y de sus monarquías. Prueba de ello es que en la Cuarta Cruzada se dio asedio y saqueo por los propios cruzados de la Constantinopla cristiana, buena parte de cuyas riquezas artísticas fueron tomadas por los invasores y terminaron en Europa, así como la repartición del Imperio bizantino entre Venecia y los cruzados. El Renacimiento.
profunda transformación con el Renacimiento inicia hacia el año 1450, época en que renace el pensamiento filosófico griego, pues había quedado olvidado durante la Edad Media, solo guardado en unos pocos conventos de la Iglesia Católica, y también con la utilización de la razón científica para dar orden al pensamiento, se logra una profunda transformación en las artes, las ciencias y muy especialmente en el aspecto económico, ya que se separa el periodo económico-social, como más adelante lo llamaría Marx, del feudalismo y el capitalismo. Se rompe entonces la concepción medieval del mundo, pues además se dio el descubrimiento de América, la invención de la imprenta por J. Gutenberg. Se inició el movimiento filosófico denominado humanismo, pasando entonces el hombre a ser el centro de la atención, y surgieron los grandes pensadores y artistas como Nicolás Copérnico, Miguel Ángel da Vinci, Se rompe entonces la concepción medieval del mundo, pues además se dio el descubrimiento de América, la invención de la imprenta por J. Gutenberg. Se inició el movimiento filosófico denominado humanismo, pasando entonces el hombre a ser el centro de la atención, y surgieron los grandes pensadores y artistas como Nicolás Copérnico, Miguel Ángel da Vinci, Cervantes, Shakespeare, Galileo Galilei, Rembrandt, Isaac Newton y Goya. Aunque durante esta época, con Utopía de Tomás Moro, es el precursor del naturalismo religioso y el socialismo, presentando un estado ideal donde no existe la propiedad, y en El Príncipe, Nicolás Maquiavelo considera que solo el Estado, orden estatal, garantiza una adecuada organización de la convivencia humana, pues el hombre político es por naturaleza egoísta, ambicioso, vengativo e inconstante. La realidad es que los pensadores renacentistas lucharon por un principio de autoridad basado en la libertad, la autonomía y la investigación. Corrupción en la Iglesia. Sin embargo, la corrupción continuó muy especialmente en la Iglesia Católica y particularmente en el alto clero, pues si bien hubo excelentes papas como Nicolás V, fundador de la Biblioteca Vaticana, una buena parte de ellos mostraba una clara relajación moral y política, como Alejandro VI, Rodrigo Borgia, quien sobornó a los miembros del colegio cardenalicio para llegar al poder y concedió poder, títulos y riqueza a sus hijos y a sus numerosas amantes. Asimismo, y como la venta de indulgencias continuaba ahora con la excusa de construir la Basílica de San Pedro en Roma en 1520, se inició la reforma de los sectores eclesiásticos y emprendida por el alemán Martín Lutero, y la conformación de la primera iglesia protestante, dividiéndose el cristianismo en católicos y protestantes. Esto desencadenó numerosas guerras. Aunque no estamos de acuerdo, Mario Puzo, en su obra Los Borgia, la primera gran familia del crimen, afirma que esta poderosa familia veneciana, de la primera en crear un imperio basado en el asesinato y la corrupción. En esta misma época
y con el descubrimiento en 1492 por Cristóbal Colón, por cuenta y a nombre de España, el continente americano. En esta misma época y con el descubrimiento en 1492 por Cristóbal Colón, por cuenta y a nombre de España, del continente americano, se inició la colonización y con ella la expansión de la corona española, que aunque manifestando que el ánimo de la conquista era la propagación de la fe cristiana, la realidad es que era el afán de riqueza cimentada en la posesión de tierras, la explotación de minas de oro y plata y el monopolio del comercio entre las colonias y la metrópoli. Corrupción en la Nueva España. Aunque si bien no existe documentación fehaciente de corrupción en la América prehispánica, a pesar de que existía la tradición de que Quetzalcóatl había sido vencido por las fuerzas del mal y huido por el oriente, y los aztecas explotaban los pueblos que vencían en las guerras, con la llegada de los españoles al Nuevo Mundo se dio este fenómeno con plenitud en la vida pública, tal vez entre otras cosas, porque la colonización la hicieron personajes habilitados como soldados, con el único requisito de declararse súbditos cristianos y leales a España. Con ellos, además de las mercedes otorgadas a la corona española, administró su vasto e incomunicado territorio de la Nueva España y con ello cobró impuestos, creando alcabalas para cobrar a quienes transportaban mercancías, lo que originó una fuerte corrupción por lo difícil del transporte y las comunicaciones. En esta época, el primer virrey Antonio de Mendoza fue acusado de recibir dádivas y presentes por parte de algunos encomenderos para acrecentar sus extensiones territoriales y de embolsarse 2.000 ducados de oro anualmente durante 19 años de su gobierno, los que habían sido asignados por el rey Carlos V para los salarios de las personas que estaban a cargo de su cuidado. Con la colonización se inicia el mestizaje de los españoles y mujeres indígenas, al que más adelante se une la población negra de esclavos provenientes de África, dando como resultado la raza latinoamericana que puebla una buena parte del continente. En 1542 el emperador Carlos V estableció el Consejo de Indias, que regía la vida de las colonias, incluidos sus ayuntamientos, y a mediados del siglo XVI se establecieron en los virreinatos el de la Nueva España en 1535, que incluía lo que ahora es México, Centroamérica, las Antillas y sur de los Estados Unidos, y el del Perú en 1543. Más adelante, en 1739, se estableció el de Nueva Granada, con los actuales Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, y en 1776 el de Río de la Plata, con los ahora Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Después del debate de varios años entre teólogos, filósofos y juristas españoles sobre si los naturales del continente americano deberían ser esclavos o no, y como el Papa Pablo III promulgó en 1537 la bula
Sublimis Deus, en la que se estableció que los indígenas eran hombres con todas sus capacidades. Las leyes españolas prohibieron su esclavitud, no la de otras razas, y establecieron en cambio un régimen de servidumbre llamado encomienda, y que consistía en entregar un grupo de indígenas a un español para su cuidado y evangelización. Es entonces cuando se da durante muchos años esta novedosa forma de corrupción, pues este régimen fue instituido con el propósito de, además de cobrar los tributos que deberían pagarse a la corona para que los indígenas fueran adoctrinados en la fe católica, se les cuidara, alimentara y se les pagara un salario adecuado, además de que el encomendero debía residir en la ciudad cabecera de los términos en los que vivían sus indígenas encomendados. Sin embargo, los encomenderos simulaban cumplir la ley, pero los maltrataban, y el trabajo a que obligaban a los indígenas era de esclavos, pues los sometían a jornadas agotadoras y, transgrediendo la ley, en ocasiones los alquilaban a otros encomenderos. Esta institución perdió fuerza a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII a causa de las llamadas catástrofe demográfica, producto de enfermedades como viruela, sarampión y paperas, contra las que no estaban protegidos los indígenas, y el ingreso a América para los trabajos pesados de millones de esclavos negros. Patentes de corso. Por otra parte, y aunque si bien la forma de saqueo organizado en aguas internacionales y en lugares no protegidos por ningún estado, llamada piratería, mediante la cual se robaba la carga de naves desprotegidas o se secuestra a los pasajeros para exigirles rescate, o en épocas anteriores para convertirlos en esclavos, se daba desde la antigüedad, pues ya el emperador romano Julio César la combatía. Con el descubrimiento de América y el consecuente tráfico marítimo entre Europa y el nuevo continente, surge una nueva forma de este delito, en la que los delincuentes disfrutaban de las llamadas patentes de corso. Esta autorización oficial para el robo marítimo de mercancías y saqueo de puertos y ciudades cercanas a las costas de América, una de las formas más claras y terribles de corrupción, se daba en Inglaterra bajo el reinado de Enrique VIII y recibió un fuerte impulso con la reina Isabel I, quien otorgaba las patentes a cambio de parte del botín conseguido. Originalmente esta piratería estaba claramente dirigida a las naves españolas, pues se pretendía debilitar a este país con el que tenían desavenencias comerciales, políticas y religiosas. A tal grado llegó la corrupción que la propia reina invitaba a nobles y comerciantes a constituir formas de sociedad junto con la corona para armar buques y enviarlos al saqueo de naves, al principio indefensas, y dividirse lo obtenido. A su regreso, los piratas se integraban a sus actividades privadas o públicas, y algunos de ellos recibían homenajes o condecoraciones, como Francis Drake, quien circunnavegó el mundo, atacó y saqueó Santiago, el puerto de Valparaíso y otras poblaciones, y numerosos buques desarmados, habiendo obtenido el mayor botín
en la historia de la piratería. La carga de oro y plata de 2 indefensos buques españoles. Es de mencionar que estos piratas, a los que se unieron en sus actividades otros holandeses, franceses, ante la defensa de sus barcos por la flota española, es de mencionar que estos piratas, a los que se unieron en sus actividades otros holandeses y franceses ante la defensa de sus barcos por la flota española, cambiaron su comercio e iniciaron un fuerte tráfico de personas de raza negra, a los que capturaban o compraban en África y los traían esclavizados para venderlos en el continente americano. Se estima que para 1860 habían llegado a nuestro continente como esclavos entre 7 y 8 millones de africanos. La revolución industrial. Del campo a la ciudad, aparición del proletariado. Al llegar la revolución industrial, que se inicia en la Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, entre otras cosas, con la construcción y utilización de la Spinning Jenny 1763, que reproducía mecánicamente los movimientos del hilador y trabajaba con varios usos para obtener hilo. No solo se cambió la forma de producción, hasta entonces el hombre solo había utilizado herramientas, sino también el consumo, pues con la máquina de vapor se crearon la locomotora y el barco de vapor, pudiéndose transportar más rápidamente y más lejos los productos, y con ello se logró una verdadera difusión del conocimiento, nuevas tecnologías, el comercio a gran escala y el abaratamiento de los costos. Es decir, la industria pasó a ser el sector más importante de la economía. Se dio asimismo la transformación profunda de la sociedad, pues se pasó del trabajo manual a la máquina, del taller a la fábrica, se dio asimismo una transformación profunda de la sociedad, pues se pasó del trabajo manual a la máquina, del taller a la fábrica. Los campesinos abandonaban los campos y se trasladaban a trabajar en las ciudades, migración masiva, con lo que aparece el proletariado, que trabaja con máquinas que no son suyas. Sin embargo, este sector, que pasó a ser el más numeroso e importante de la población, tenía pésimas condiciones de vida y de trabajo, pues recibía muy bajos salarios y carecía de los más elementales derechos, como los de educación y salud. Estas condiciones continuaron hasta mediados del siglo XIX, en que apareció el movimiento sindical en defensa de los derechos de los trabajadores. Aunque si bien en esa época se consolidó también el concepto de democracia representativa, es decir, que el pueblo delegaba su soberanía en autoridades elegidas por él para que actuaran en su nombre y representación por todo el mundo, pero especialmente en Latinoamérica. Con el orden colonial continuaban formas de gobierno que, con administraciones deficientes y abuso de poder, abiertamente propiciaban la corrupción. Ejemplo de esto es que en la Nueva España, con la idea de evitar el pago de salarios a funcionarios de la corona, la recaudación de alcabalas o impuestos
se daba en arriendo mediante un contrato a particulares u organizaciones privadas, con lo que se abrió aún más la corrupción, pues normalmente el arrendatario entregaba al tesoro la mínima parte de lo que cobraba, con el propósito de terminar con las irregularidades. En 1786, la corona española introdujo el sistema de intendencias para poner el cobro en manos de funcionarios gubernamentales. Sin embargo, la corrupción continuó. Venta de cargos públicos. Asimismo, y durante muchos años de la colonia, los puestos públicos por breves periodos o por cargos vitalicios se vendían al mejor postor, permitiéndose su reventa, condicionada a pagar un porcentaje a la corona. Como esta costumbre se generalizó, los funcionarios buscaban recuperar la inversión que hizo nugatoria la supervisión del trabajo, y se creaban puestos útiles para tener más que vender. En su ensayo Ética, Gobierno y Administración Pública, publicado en el número 32 de la revista IAPEM, el doctor José Chanes dice: en la época colonial era común la venta de cargos públicos. Algunos retribuían el nombramiento con el pago de equivalente al sueldo de un año, era la anata, otros con la mitad, la medida anata, cuando correspondía el pago a 6 meses. Algunos retribuían el nombramiento con el pago del equivalente al sueldo de un año, era la anata, otros con la mitad, la media anata, cuando correspondía el pago a 6 meses. El que nombraba percibía, por ende, una compensación. Desde antaño, el tráfico de influencias, el nepotismo, el enriquecimiento ilícito, la utilización de información privilegiada en beneficio propio, la desatención de los asuntos sociales para atender los personales o favorecer a particulares, entre otras formas de corrupción, sentaron sus reales. Decreto de Simón Bolívar. Gustavo Coronel menciona que en 1813 Simón Bolívar, mientras luchaba en la guerra de independencia contra España, firmó un decreto en el que estipulaba la pena de muerte para quienes fueran hallados culpables de corrupción en la Primera República de Venezuela, y en 1826 firmó otro que definía la corrupción como la violación del interés público y establecía la pena de muerte para todo funcionario público culpable de robar 10 pesos o más, debiendo también ser ajusticiados los jueces que no cumplan con el decreto. En México, para combatir la corrupción desde los primeros años de vida, independientemente, se auspició la profesionalización de los servicios públicos mediante el servicio civil de carrera y la llamada propiedad de los cargos públicos. Sin embargo, esto constituyó un botín más atractivo, pues ya eran vitalicios. Más adelante se cambió este sistema por uno en el que se sustituye a los servidores públicos no solo por los cambios de gobierno, sino durante cada periodo, lo que ha permitido la permanencia de la corrupción y la impunidad. Segunda fase. Se considera como segunda fase de la Revolución Industrial el periodo comprendido de 1870 a 1914, año en que
se registró el 24 de junio en Sarajevo, Bosnia, el asesinato del Francisco Fernando de Asturias, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y de su esposa, con lo que se detonó la Primera Guerra Mundial, en la que participaron las grandes potencias del mundo y murieron más de 9 millones de combatientes. En este periodo, con nuevas técnicas de producción y con la utilización de diferentes formas de energía como gas o petróleo, y con el invento del motor de combustión interna, se desarrolla la industria automovilística y de aviación, y se comercializan masivamente muchos otros productos como el teléfono, el radio y la refrigeración. Al expandirse los mercados, hubo una acelerada urbanización y se operó un cambio en las finanzas, apareciendo las grandes empresas y los monopolios que concentraron el capital, y emergieron los grandes bancos internacionales. Sin embargo, y como mediante la planificación, la optimización del tiempo y la especialización del trabajo se logró un fuerte incremento de la producción, el proletariado mejoró sus condiciones económicas y pudo ya consumir los productos que fabricaba. Como todo se dio en una economía basada en el libre juego de la oferta y la demanda, y la burguesía impuso sus costumbres y valores que giraban en torno a la riqueza, el ahorro y el trabajo, la corrupción continuó como fuerza histórica, ahora inmersa no ya en la iglesia, sino en una inmensa maraña de gobernantes, políticos, burócratas, banqueros, industriales y comerciantes. Muy pronto las grandes compañías internacionales empezaron a pagar sobornos en el exterior de sus países, logrando millonarios contratos de instancias gubernamentales, con lo que la corrupción mediante las licitaciones y asignaciones de contratos llegaron a representar en algunos países más del 20% del dinero público, poniendo en entredicho el principio de igualdad entre las personas y en ocasiones a la misma democracia. Socialismo científico. Durante una muy buena parte de esta época, el proletariado realizaba su trabajo bajo las más ignominiosas condiciones, salarios miserables, fábricas insalubres, sin atención médica o medicinas, jornadas de trabajo en las fábricas o comercios de hasta 15 horas diarias, contratación de mujeres y niños para las más duras faenas y ninguna previsión para accidentes de trabajo. Aunque en Inglaterra al inicio del siglo XIX se empezaron a dar algunas mejoras laborales, como prohibir el trabajo de los menores de 10 años, y se determinó que las jornadas no excedieran de 12 horas, fue hasta mediados del siglo cuando surgieron los primeros movimientos de reivindicatorios y de los derechos de los trabajadores, y consecuentemente las primeras leyes, aunque tibias, que protegían a los trabajadores. Es entonces cuando aparece la corriente de pensamiento llamada socialismo científico, cuyos creadores fueron Karl Marx y Federico Engels, la que ha influido la historia del pensamiento económico y político de la humanidad, primero con el manifiesto del Partido Comunista, que se escribe en los años 40 y es un estudio de la sociedad
del surgimiento de la propiedad privada y la propuesta de una nueva sociedad sin clases, que solo se lograría tras la dictadura del proletariado. Más adelante, en 1867, Karl Marx publicó el primer libro, El Capital, y después en 1885 y 1894, su amigo y compañero Federico Engels publicó los dos libros restantes, obra que estudia y plantea la dominación del capital sobre todos los aspectos de la sociedad. Encíclica Rerum Novarum. La situación de pobreza en la que se encontraba la mayor parte de la población y los abusos contra los trabajadores. En 1891 la Iglesia Católica difundió la encíclica Rerum Novarum, primera encíclica social de la historia escrita por el Papa León XIII, la que se oponía a la lucha de clases propuesta por Marx, pero proponía un sistema económico o al servicio del hombre. Con esta encíclica, la Iglesia dejaba en claro su interés por los problemas sociales, pues, entre otras cosas, autorizaba a los obreros a reunirse en sindicatos, denunciaba el empobrecimiento de los obreros y hacía recomendaciones sobre un salario digno, restableciendo como meta el bien común. Capítulo 6. Época contemporánea. Aquí haremos una pausa y continuaremos con este apartado, capítulo 6, más adelante.